Jezreel, donde Dios siembra. Nuestro propósito es compartir las verdades de la palabra de Dios, que han demostrado ser vigentes y relevantes para transformar las vidas de todos aquellos que ponen su confianza en Cristo Jesús. Bienvenidos a la prédica de hoy. Muy bien, vamos a meternos en el tema de hoy partiendo del último pasaje que leímos hace 8 días, que fue Romanos capítulo 13. Cuando hablamos de un aspecto muy claro, si podemos decirlo, aunque no hay específico pasaje que nos hable del voto o no votar o de llevar a cabo una actitud de rebelión contra un gobierno que no sea el que nosotros proponemos o quisiéramos tener. Cuando hablamos de eso nos tenemos que remitir siempre a Romanos 13. Romanos 13 dice que toda autoridad ha sido establecida por Dios. Cuando Pilato habló con Jesús y le dijo, yo tengo autoridad para soltarte y dejarte libre o condenarte y mandarte a la crucifixión, Jesús le dijo que esa autoridad que él tenía no provenía necesariamente de Roma. Recuerde que Pilato es un funcionario romano, ha sido investido de autoridad romana y puede ejercerla dentro de la jurisdicción de Israel o Judea, que se llamaba en esa época. Pero Jesús le hace ver que esa autoridad que tiene no viene necesariamente de Roma, sino esa autoridad viene de la autoridad suprema. Romanos 13 dice que no hay autoridad en el universo que no provenga de Dios, porque Dios finalmente es la última y suprema autoridad. Hoy vamos a ampliar un poco más este concepto. Y hablando de la autoridad delegada, que es el caso de aquellos que por voto son elegidos para ocupar una posición de gobierno o dirección, esas personas que están en esa ocupación deben velar por 2 cosas fundamentalmente según Romanos. Dice que tienen que cuidar al que hace el bien y tienen que castigar al que hace el mal. Bíblicamente está puesta esa función para aquellos que están en gobierno. Obviamente tienen que alabar o de alguna manera cuidar y preservar a aquellos que bajo el orden establecido así sujetan sus vidas, pero también tienen que disciplinar o castigar a aquellas personas que rompen ese orden. Ese es el estilo de gobierno. Nosotros al trabajar muchas veces con personas en gobierno y en casos muy específicos, por ejemplo con militares, la pregunta es ¿qué hace un militar en una situación de conflicto o combate? Y más cuando tiene una creencia espiritual como la tenemos nosotros a la luz de la Biblia, cuando el 5.º mandamiento de la ley de Dios dice no matarás. Entonces ahí se entra en un grave conflicto de decisión. Muchas veces lo consideramos un problema ético, pero creemos que es más espiritual que ético, porque de alguna forma el único que tiene potestad sobre vida o muerte es Dios. Entonces si Dios dice no matarás, la pregunta es ¿qué sucede con aquellos que están en las fuerzas militares y que tienen que hacer uso muchas veces de la fuerza para someter a aquellos que no reconocen la autoridad establecida? Esos son principios que hay que estudiar muy cuidadosamente en la Biblia. Obviamente cuando habla de la autoridad en Romanos 13 diciendo para castigar a los que hacen el mal, dice que ellos en vano tienen en su mano la espada, y de alguna manera la espada era el instrumento que se usaba para mantener el orden dentro del contexto de lo que ellos conocían del Imperio Romano. Quiero decir, el ejército era el que de alguna forma mantenía el orden direccionado desde Roma dentro de esas provincias que eran conquistadas. Así que este es un tema que le dejo ahí, un día lo estudiaremos, cómo podemos nosotros hablar de objeción de conciencia, si es el caso, o de ocupar una función dentro de un ejercicio que involucra aún el castigar al que hace lo malo. Por ahora digamos que la autoridad establecida tiene esas 2 funciones: procurar que el que hace el bien sea protegido y castigar al que hace lo malo. Vayámonos ahora al artículo 103 de la Constitución Política de Colombia. Hoy estamos haciendo uso de lo que dice este artículo. El artículo 103 dice: son mecanismos de participación del pueblo con ejercicio de su soberanía el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa y la revocatoria del mandato. Artículo 103 de la Constitución. Hoy estamos haciendo uso de este artículo en el proceso de elecciones. Usted sabe que estamos hablando de cómo nosotros podemos
con nuestras decisiones, afectar el futuro de la nación. Hoy se está decidiendo mucho de lo que será no solamente 4 años de gobierno, sino posiblemente los 8 o los 12 siguientes. De alguna forma, lo que hoy estamos haciendo no es solamente un ejercicio ciudadano, sino a conciencia estamos definiendo lo que va a suceder en el futuro. Hay mucha gente con temores, con miedos. Ustedes saben que las redes sociales, una de las cosas que han generado en este tiempo es un sinnúmero de noticias, muchas veces no correctas, no verdaderas, sino falsas, pero que generan un estado alterado de emocionalidad. Y muchas veces la gente en este tiempo ha tomado la decisión de hacer uso de su voto, como está en el artículo, por temor o por emoción, más que por un razonamiento claro y preciso sobre cuál sería la mejor opción. Hoy día decimos, hay que votar, sí, hay que votar. ¿Por quién? Por lo menos malo, ¿cierto? Por lo menos malo. Esa es casi que la posición de la gente. Ninguno es bueno, entonces hay que votar por el menos malo. Pero pues ese no es el caso específico que tenemos que abordar. Nosotros tenemos que pensar en cuáles son las opciones que hay y cuáles son las que mejor representan los valores y principios que nosotros tenemos y que traerían como resultado un bienestar a la nación. Ese es el ejercicio del voto. El voto es el medio por el cual nosotros elegimos a quienes nos van a gobernar. Y de alguna manera, una vez que hagamos uso del voto, pues obviamente tenemos que asumir también la responsabilidad de consecuencia. Y esto quiere decir que seguramente después del día de hoy vamos a ver que algunos se sienten satisfechos porque su voto fue el que ganó, o otros se pueden sentir frustrados porque su voto fue el que perdió. Para unos y para otros, teniendo esta libertad de decisión que previamente hemos hecho el uso de ella antes de reconocer los resultados, una vez que se den a conocer los resultados, todos y cada uno de nosotros nos sometemos a que es una elección popular donde la mayoría es la que determina quién va a gobernar. Así que aunque no sea del afecto o no sea la intención de su voto, todos y cada uno nos vamos a someter a la autoridad que quede establecida. Eso es parte de este mecanismo que tiene la democracia, y es que la mayoría decide y todos aceptamos y asumimos que esa mayoría que eligió, pues obviamente han colocado en autoridad a los que piensan que representan mejor los intereses generales. Por eso hay que votar a conciencia. Es un derecho y un deber. El artículo 103 de la Constitución habla como derecho porque todo mayor de edad, de 18 años en adelante, puede hacer uso del voto. Nadie está limitado mayor de 18 años, excepto los militares en ejercicio. Son los únicos que en la Constitución les impide votar. Pero de lo demás, de 18 años en adelante, toda persona tiene ese derecho de votar. Asimismo, tiene también el derecho de ser elegido si en el caso fuera que se postulara para uno de estos cargos. Así que cualquier persona, obviamente, con ciertas características y teniendo en cuenta cuál ha sido su conducta a nivel social, pues puede aspirar también a ser elegido. Así que hablamos de un derecho de elegir y ser igualmente elegidos. Muy bien, es un deber desde el punto de vista de que, aunque no es obligatorio, el voto no es obligatorio. Así que un cristiano no se podría sentir culpable de no votar. Si fuera obligatorio, o sea, si la ley nos obligara a hacerlo, sí sería una falta de cumplimiento, de obediencia a esa ley el no votar, pero no es obligatorio. Así que hay libertad para hacerlo como para no hacerlo. Lo que muchas veces se considera es que el hecho de no votar da lugar para que los que sí lo hagan, que puede ser una pequeña minoría, determine el futuro de toda la gran mayoría. Por eso la motivación constante a votar es que efectivamente usted manifieste su deseo y su voluntad a través del voto y que sea efectivamente quienes sean elegidos por la mayoría, que represente el mayor sentir que hay dentro del pueblo. Es una responsabilidad que necesita la democracia. Bueno, conocemos todo tipo de gobierno, tanto histórico como presente en esta época, pero pues obviamente cada país determina finalmente cuál es el gobierno que quiere. Un expresidente decía que todas las naciones tienen los gobernantes que merecen. Y estos temores que nosotros tenemos a qué sucederá este año, dentro de 4, dentro de 8 años, qué sucederá,
Eso dependerá de lo que nosotros como nación decidamos. Eso no lo deciden otras personas, lo decidimos cada uno de nosotros. Y es ahí donde tenemos que, en este tiempo, tomar conciencia del valor de su decisión individual. Su voto es muy importante para la democracia en esta nación. Así que si queremos que vengan mejores tiempos, tenemos que asumir la responsabilidad de votar. ¿Cómo hacerlo? Pues obviamente cada uno tiene libertad para hacerlo, es secreto el voto, pero tiene que tener en consideración cuáles son las mejores opciones a nivel común. Yo quisiera plantear al menos 5 cosas importantes que sería bueno tener en cuenta cuando evaluamos las propuestas políticas. 5 de los muchos problemas que puede tener una nación como la nuestra, muchas dificultades que hay que sortear y poder de alguna manera mejorar. Hemos mencionado al menos 5 que son muy comunes en las propuestas políticas de los diferentes candidatos. Hay 5 elementos que hay que tener en cuenta. El primero de ellos tiene que ver con pobreza. Bueno, hablemos del aspecto más bien económico, porque la economía es una de las cosas fundamentales dentro de una nación. Hoy día el problema de la pobreza en Colombia es preocupante. El 33%, dice la estadística, el 33% de personas en Colombia viven en pobreza absoluta. O sea que una tercera parte de la población en Colombia tiene dificultades para sostenerse. ¿Qué se dice de pobreza cuando hablamos de estado, de condición de pobreza? Es una persona que no gana más de 240.000 pesos mensuales. O sea que en una familia posiblemente de 4 personas su ingreso mensual no pasa de 1 millón de pesos. Eso es lo que se conoce como pobreza, por debajo de ese índice. Y el 33% de esta nación no tiene eso. Anoche decía en nuestra reunión, hoy lo tengo que decir con los que estamos presentes, que de alguna manera por la gracia y favor de Dios, ni usted ni yo formamos seguramente parte de ese proceso. Porque si usted revisa sus ingresos, los ingresos de su familia posiblemente están por encima de ese índice que se establece y seguramente con alguna generosidad. Así que nosotros tenemos que ser muy agradecidos porque no formamos parte de un conglomerado de personas que padecen necesidad de pobreza. Pero el hecho de que no estemos nosotros dentro de esa categoría no quiere decir que nosotros abandonemos a aquellas personas que están en esa condición, sino por el contrario. Si usted mira la Biblia, cuando la Biblia dice dar de comer al hambriento, vestir al desnudo, dar de beber al sediento, visitar al que está en la cárcel, visitar al que está enfermo, la Biblia habla de un involucramiento en los procesos sociales. El cristiano no es aquella persona que solamente va a una iglesia, que recibe una instrucción con respecto a su fe y que finalmente se preocupa por él y su familia. El cristiano por naturaleza tiene obviamente una relación con la sociedad que lo rodea, porque finalmente lo que nosotros queremos es que nuestra sociedad sea mejor, fruto de que Dios ha tocado y transformado la vida de cada persona en esa sociedad. Así que estas personas también son parte de la responsabilidad como cristianos. No podemos solucionar el problema al 33% de la población, más cuando Jesús dijo, pobres siempre habrá entre ustedes. Pero de alguna forma ese conglomerado de personas, lo que dijo Jesús es que prueba el corazón de nosotros. Qué tan abiertos o generosos, así como de gracia hemos recibido, qué tanto de gracia podemos dar a otros. En el caso específico de la iglesia, y sé que muchas iglesias lo hacen, tenemos lo que llamamos nosotros el ministerio social, nuestra proyección hacia la sociedad. Y esto implica el trabajo de la fundación. Lo hacemos a nombre de la fundación porque el objetivo fundamental de la iglesia no es el trabajo social, pero forma parte del ministerio de la iglesia. Así como tenemos un ministerio de alabanza que nos apoya en nuestras reuniones generales, tenemos un ministerio de oración que nos respalda en nuestras necesidades particulares, tenemos un ministerio que tiene que ver con la capacitación, tenemos un ministerio que tiene que ver con la bienvenida a los nuevos, tenemos un ministerio en la iglesia, hay uno de ellos que es el ministerio social que se llama Fundación La Semilla. Y a través de ese nosotros procuramos al menos una parte de ese 33% de la población ayudar, asesorar, acompañar y generar proyectos productivos para ellos para que efectivamente salgan de ese límite de los 249.000 pesos mensuales.
Ese es el trabajo social, pero pues es poco comparado con el volumen de necesidad que existe. En el caso específico de Colombia, el 76% se habla, tiene lo que se llama la fuerza laboral productiva. Y de ese 76% de personas que trabajan, el 70% es lo que se llama una economía informal. Y nosotros muchas veces decimos el colombiano es muy hábil en el rebusque, el colombiano es muy ingenioso para rebuscársela. Y efectivamente ese rebusque que nosotros llamamos popularmente es lo que en la economía se llama como una economía informal. ¿Cuáles son las dificultades en la economía informal? Porque pues mientras tengan posibilidad de generar recursos, ¿cuál es el problema? El problema tiene que ver con dos cosas. Primero, muchas veces la economía informal, las personas que están en ese campo, no tienen el cubrimiento de salud, de pensión, de seguridad social que se requiere y necesita. O sea, si se sostienen cada día, se mantienen en su realidad de necesidad cada día, pero el futuro de ellos es un futuro muy incierto, porque el día que acabe la capacidad productiva, la pregunta es de qué se van a sostener. Cuando nosotros hacemos todo el proceso de pagar nuestros impuestos y pagar lo que tiene que ver con la caja social y pagar lo que tiene que ver con la pensión, todo eso es pensando en un futuro cuando la capacidad productiva ya no nos acompaña. En el caso de la informal, pues obviamente hay muchos que sí se afilian de forma independiente, pero la gran mayoría no lo hace. Y lo segundo que complica la economía con la economía informal es que obviamente ellos no hacen aporte a través de sus impuestos. Y pues el gobierno necesita de los impuestos. Romanos capítulo 13 dice que a los que están puestos en autoridad para ellos son los tributos. Y que quiero tener cuidado aquí para que no entremos en un proceso de discusión si son bien aplicados o no los impuestos. Esa no es la responsabilidad directa nuestra, es de aquellos que están efectivamente en los puestos de autoridad, que tienen la capacidad de decidir sobre el uso de eso. Para nosotros la responsabilidad, como lo vimos en el caso de Jesús, es pagar los impuestos. Lo ideal y lo que tenemos que aspirar es que finalmente los impuestos sean empleados para aquello que están destinados. Y que haciéndolo así, como les decía hace 8 días, no sé si a ustedes o el grupo del sábado, como en el caso de José Luis, que está viviendo en Estados Unidos, me dice en estos días, el gobierno me devolvió parte de los impuestos que pagué el año pasado. Y con eso pudo hacer algún acomodo ya de necesidades en su realidad económica o familiar. El gobierno le devolvió, él pagó sus impuestos, el gobierno usó los impuestos y lo que sobró se lo devuelve a los ciudadanos. Pues es algo que nosotros también quisiéramos y aspiráramos a eso, que nuestro gobierno pudiese usar adecuadamente los impuestos que se cobran para atender las necesidades y fuera de eso, si hay excedente, ¿qué hacer? Pues obviamente devolverlo porque usamos lo que necesitamos. Pero específicamente en el caso de la economía informal, que es el 70% del 76% productivo, muchos de ellos no pagan impuestos, así que nos vemos siempre cortos y limitados. Muy bien, ese sería el primer elemento que usted debe tener en cuenta. Cuando hablamos de un candidato con su propuesta política, ¿qué dice acerca de la pobreza o en el caso de la economía? ¿Cuál es su proyecto que nos ayude de alguna forma a aliviar a este 33% de pobreza que vive en el país? ¿Cómo podemos hacer que se ajuste un poco más la carga? Pues algunos pensarían pues un gobierno de tipo socialista, y pues ya está demostrado que no son necesariamente los gobiernos, porque en todo gobierno siempre existirá corrupción, sino más bien las intenciones de las personas que están en gobierno, porque puede ser socialista o no, puede ser un gobierno democrático, puede ser lo que sea, pero si la intención del corazón es el beneficio individual, no importa cómo se llame el gobierno. Por eso es necesario que nosotros pensemos en que no es tanto un partido u otro, sino la propuesta que ciertas personas pueden hacernos con la garantía de que están interesados en cumplirlas. Para que nosotros vayamos tomando conciencia, porque a veces nos enlagunamos nosotros diciendo es que yo siempre he sido liberal y voto por liberal, o conservador y voto por conservador, o soy cristiano y voto por cristianos. Pues créanme que si no evaluamos cuáles son las propuestas y cuáles son las que nos favorecerían, pues no estamos haciendo nada diferente a lo que siempre se ha hecho. El segundo elemento a considerar, que tiene mucha relación con el primero, es la educación, porque obviamente
no es que necesariamente quienes hayan pasado por una educación formal y ojalá superior son las personas que pueden tener mejores opciones y oportunidades. Hay personas que han trabajado empíricamente, que nunca han sido formadas profesionalmente y son exitosas. Pero lo que siempre hemos oído, lo que siempre hemos vivido y lo que eso mismo comunicamos es que la educación nos da mejores oportunidades. Eso era lo que mis papás me decían. Y cuando yo trato con mis hijos, cuando trataba con ellos mientras estaban en su proceso formativo profesional, era lo mismo. De pronto no tenemos un capital que dejarles a ellos para que constituyan un proyecto productivo hacia el futuro. El mejor capital que podíamos ofrecerles era invertir en su formación o en su preparación. Lo que hicimos con respecto a la educación de nuestros hijos es prepararles a ellos para que ellos puedan proyectar su propio futuro. Y créame, yo siempre he dicho que soy multimillonario por la inversión que me ha tocado hacer en 3 hijos. Porque la inversión en formación de mis hijos, en la preparación, en la educación de mis hijos, ha costado una millonada de pesos. Y esa está invertida y mi gran anhelo y deseo es que esa inversión se multiplique hacia el futuro. La educación es vital, la educación es importante. En Colombia, la obligatoriedad de la educación está de los 5 a los 15 años. Solamente hay 10 años de obligatoriedad de educación. O sea, mientras una persona pueda terminar el bachillerato, es lo que el gobierno se compromete obligatoriamente a respaldar y a poder cumplir. Y de ese proceso de 10 años, en las personas de 5 a 15, normalmente que terminan su educación, lo que llamamos básica, el bachillerato, que ingresan a la universidad, el porcentaje es el 49.4%. O sea, más o menos la mitad de las personas que terminan el bachillerato tienen la opción de ir a prepararse profesionalmente. Y recuerde que esto es importante. Los países, obviamente, que generan una mayor proyección de prosperidad son países donde la educación es uno de los elementos fundamentales. Entre mejor preparemos a nuestra gente, obviamente aprovecharemos mejor las oportunidades. Aquí tenemos el 50% de personas que terminan y muchas veces interesados en continuar, pero por costos y oportunidad no pueden acceder a la educación superior. Eso también tenemos que pensarlo. ¿Cómo podemos hacer para que se facilite el proceso de la educación? Juan David, mi segundo hijo, estudió diseño en la universidad aquí y luego se fue a hacer una especialización, diseño arquitectónico de interiores, hizo él en Finlandia y costó 0 pesos. La educación allá es gratuita, aún para los extranjeros. Él pudo hacer su especialización y no le costó. Y obviamente ese tipo de situaciones son las que nosotros anhelaríamos, que todos aquellos que quisieran hacer una especialización pudiesen hacerlo sin que eso les limitara en el aspecto económico. Hablábamos el primero de pobreza, pues seguramente el 49% que estamos diciendo tienen oportunidad, el 51% que no la tienen tiene que ver con el punto anterior de pobreza. Si mejoramos las condiciones, hay mejores oportunidades. ¿Qué proponen nuestros candidatos con respecto a la educación? Es una buena pregunta para hacerse. Y no solamente ya es en el proceso de darle oportunidad a la educación, sino bajar los índices de deserción. En este momento está en el 11% el índice de deserción en la parte educativa en el país. O sea que ni siquiera hay garantía de que todos los que comienzan terminan el 90%, 89%, 11% de deserción. Es bajo, pero ojalá se pudiese borrar absolutamente. Muy bien, el segundo elemento entonces decimos que es educación. El tercero, importante, es el campo. Ustedes vieron dentro de toda la propuesta del año anterior de este proceso de paz, uno de los elementos fundamentales y el primero era lo que tenía que ver con el agro, con el campo, porque somos un país con vocación agrícola. Tenemos 114 millones de hectáreas en el país. 114 millones de hectáreas, de las cuales 22 millones de hectáreas son aptas para la agricultura, solamente pensando en el aspecto de agricultura. 22 millones de hectáreas, de las cuales actualmente solamente 7 millones de hectáreas están siendo explotadas en agricultura. O sea que tenemos un gran potencial, tenemos una capacidad desarrollada, pero aún una capacidad empleada muy limitada. Y somos un país con esa vocación. Desafortunadamente la violencia vivida,
los procesos de desplazamiento que se vivieron fruto de esa violencia, llevó a que el campo se abandonara. Y obviamente, si allí está la mayor capacidad de producción de nuestro país por naturaleza, porque fuimos bendecidos con ella, pues obviamente los índices anteriores de pobreza, los de oportunidad de educación se ven afectados. Hoy tenemos una oportunidad. No estamos diciendo que el país está en un estado de pacificación total. Hemos mejorado en eso, hemos hecho algunos ajustes a través de estos procesos últimos que nos dan la oportunidad de recuperar la vocación agrícola. Y que obviamente hay que trabajarla porque hay otros negocios que ustedes bien conocen que son mucho más rentables rápidamente que lo que es una economía formal en un país. Pero eso es lo que tenemos que recuperar. La capacidad que Dios nos entregó en esta nación tan bendecida con tanta tierra, para ponerla a producir. Más cuando la FAO dice que en los próximos años, por el crecimiento que hay de población en el mundo, se va a demandar un 70% más de producción de alimentos para poder cubrir esa necesidad. 70% más. Si la capacidad de producción está allí en el campo y nosotros la hemos abandonado y se va a demandar mayor producción de la que teníamos, obviamente nos vamos a ver en grandes aprietos a más corto plazo. El recuperar nuestra vocación de campo es algo fundamental, pero qué garantías, qué seguridad, qué proyectos, cómo se van a apoyar esos proyectos es algo que el gobierno obviamente tiene que facilitar. Dentro de esa visión del campo, no solamente es la capacidad de agricultura, sino usted sabe toda la riqueza que tenemos desde el punto de vista de aguas, pisos térmicos, elementos que están en la naturaleza como el petróleo, como el oro, como el platino. Tenemos una variedad de riqueza que hay que explotarla. Usted ha visto que ya hoy día casi que la minería ilegal se ha puesto a nivel del narcotráfico. ¿Por qué está a ese nivel? Porque tenemos una capacidad minera muy alta. ¿Qué es lo que se está haciendo con respecto a eso? Entonces todo esto tiene que ver con lo que debemos pensar en el momento de dar nuestro voto por alguien que de alguna forma nos puede ayudar a asegurar que eso sea una respuesta general o nacional. Entonces, hablamos de pobreza o economía, hablamos de educación, hablamos de campo, que son, si ustedes miran las propuestas, son tres de los elementos que en toda propuesta política existen. Pero a veces se le da un valor a eso exagerado, o sea, como si eso fuera lo único y lo más importante. Hay otros dos elementos que hoy día se están tomando en cuenta. El primero tiene que ver con familia. El aspecto familiar. Siempre se ha dicho que la célula básica de una sociedad es su familia y que en el momento en que la familia empieza a presentar fisuras y rupturas, esa sociedad tiende a autodestruirse. Eso lo decimos y eso lo dicen los sociólogos y eso dicen los especialistas en el comportamiento. Una sociedad tiende a hundirse en la medida en que su familia se va desintegrando. Nosotros hablamos del valor familiar, pero no reconocemos ese valor familiar. Tanto que no es de las más importantes propuestas que se hagan. Siempre se tiene en cuenta que sí, es importante la familia, pero no se le da el realce que necesita. Y mucho más cuando la figura de familia cada vez se desdibuja más. Hoy ya no sabemos exactamente qué es familia. Porque ustedes han visto que aún hemos llegado al punto que muchas personas consideran familia suya a un animal que hace compañía. Entonces la pregunta es, ¿qué es familia hoy día? Pues tenemos que volvernos a los parámetros iniciales, cuando el origen de la familia constituyó lo que era la base de la sociedad. Dios no creó países, Dios no creó naciones, Dios creó una pareja y a través de ella formó las naciones y los países. Así que sí es la base de la sociedad, la familia. Y el modelo inicial que Dios creó con las características iniciales que Dios le dio a ese modelo son las que deben mantenerse. Y ustedes saben que obviamente nosotros defendemos el principio bíblico de la relación que un hombre y una mujer tienen dentro de un hecho de responsabilidad común para levantar familias. Porque ese es el modelo adecuado. Pero hoy tenemos una gran dificultad. Y es una gran dificultad porque ni siquiera es una propuesta nacional, sino que esto ya es globalizado.
El aspecto de familia ya es un asunto que se maneja a nivel globalizado y que muchas veces las presiones internacionales sobre las naciones tienen que ver con esa posición. Si nosotros no decimos, no damos apertura, no decimos que somos tolerantes con cualquier otra posición diferente a esta, entonces inmediatamente se nos tilda de que nosotros somos los que retardamos los procesos de mejoramiento de la sociedad. Y lo que estamos viendo históricamente es todo lo contrario. Mientras más fuerte sea la estructura social familiar, más fuerte y permanecerá para siempre la estructura social. Hace 8 días les compartí la entrevista de Jimena Duzán, periodista, con 3 personas, entre ellas un catedrático, no me acuerdo el apellido de él, pero las conclusiones que él sacó acerca de la iglesia es el elemento fundamental para mantener la cohesión y la ética y la moralidad dentro de la sociedad. Bueno, nos dicen que eso es lo que debemos hacer. Y nosotros muchas veces estamos pensando que es como el mundo está planteando que debemos apoyar. No, créanme, nosotros debemos seguir velando por la institución familiar. En esta iglesia, al menos, esta iglesia, su mayor potencial es la familia. Cada iglesia, siendo ni buena, ni mala, ni mejor, ni peor, sino cada iglesia por estructura de capacidad individual, tiene un perfil al que puede llegar más fácilmente. Nosotros, nuestro perfil más fácil es la familia. El mayor movimiento que tenemos al interior de la iglesia son familias, que para nosotros es un valor muy importante porque juntamente con la pareja vienen los hijos y vienen también los otros familiares como hermanos, suegros, toda la familia extendida. Y eso es lo que hemos procurado siempre, mantener la familia lo más unida posible, porque eso nos garantiza en la sociedad que podamos ser un factor de bendición. Entonces este aspecto familiar vale la pena a nosotros que la tengamos en cuenta cuando de elegir se trata. ¿Cuál es la posición con respecto a la familia? ¿Es lo más importante y se le da el respaldo a esa importancia? ¿O solamente lo mencionamos como algo para atraer votos, pero finalmente nos dedicamos más a la economía, más a la educación, más al campo y abandonamos lo fundamental que es la familia? El quinto aspecto, que es bueno tenerlo en cuenta y que desde la ley de la reforma constitucional del 91 se cambió, es la presencia de Dios en la sociedad. Desde el 91 hubo un cambio allí, se decía que Colombia era un país consagrado a Dios, desde el 91 por la libertad religiosa que tanto abogamos aún los mismos cristianos, que hubiese igualdad religiosa, se declaró que efectivamente si iba a haber igualdad, no podíamos decir que Colombia era un país dedicado a Dios. ¿Por qué? Porque eso era solamente para una parte de los nacionales, así que teníamos que tener un cubrimiento. A veces nosotros peleamos por cosas que no nos damos cuenta el factor de incidencia que tendrá hacia el futuro. Pero no es solamente en la declaración de la Constitución, sino en la acción del día a día. Dios va quedando cada vez más relegado. Y aún consideramos que esto de hablar de Dios en una sociedad pluralista como la nuestra es un asunto que valdría la pena revisarlo con lupa. Y resulta que todo esto que vivimos desde el punto de vista material es sostenido por lo que no vemos, lo espiritual. Y quiero ser muy claro con esto. Esto que nosotros conocemos como la pobreza, la educación, hablamos de campo, hablamos de familia, todo esto que vemos, que apreciamos, tiene un sostenimiento espiritual, que obviamente como dentro de la tolerancia religiosa no podemos decir que se trata de Dios, aunque nosotros así lo creemos, sino que tenemos que decir que usted lo entiende como le parece mejor. Entonces que una energía superior, que un efecto cósmico hace que esto, que la parte espiritual no importa cuál sea el origen de ella, pero lo cierto es que el hombre en su interior, según el libro de Eclesiastés, lleva eternidad en él. La trascendencia, lo que se llama en la conciencia la intuición. Los hombres todos tenemos conciencia y dentro de la conciencia uno de los elementos de función de ella es la intuición. Intuimos que debe haber un ser superior. Intuimos. Que no lo conozcamos, que no nos relacionemos, que no lo podamos definir correctamente es otra cosa. Pero todas las personas intuyen, aún el más grande de los ateos lo intuye.
Y en esto les decía hace 8 días por la encuesta, la polimetría que hizo Caracol, decía que el 1% en el país es ateo. Que nosotros muchas veces decimos, no, es que aquí la gente no cree. ¿Cuál que la gente no cree? El 95%, 94 punto algo por ciento está entre católicos y cristianos. Así que este país es un país de creyentes. Sea católico, o sea protestante, o evangélico o cristiano, es un país de creyentes. Pero la verdad es que esa creencia que decimos tener de Dios y su palabra no se ve en la acción. Porque si el 90 y tanto por ciento es creyente, el efecto social que eso podía producir es un cambio y una transformación a niveles que no hemos conocido nunca. ¿Por qué es que siendo creyentes, creyendo en Dios, no se produce un cambio? Es porque esa que es una declaración religiosa, creemos en Dios, tiene que convertirse en una experiencia personal. Yo le he entregado mi vida a Dios y a su gobierno. Oiga bien lo que estoy diciendo, y a su gobierno. Porque cuando hablamos de recibir a Cristo decimos como Señor y como Salvador. Yo recibo a Cristo porque me salva de mi condenación eterna, me da vida eterna, pero también lo recibo para que se vuelva el Señor de mi vida. Él es Salvador una vez, pero Señor permanentemente. Y lo que sucede es que muchas veces nos beneficiamos de la salvación, pero no nos sometemos al señorío de Cristo. Y el señorío de Cristo simplemente es obedecerle, es vivir conforme a lo que creemos. Si esta es mi convicción, si esta es mi declaración universal, pues obviamente yo tengo que ajustarme y vivir conforme a ella. Si así hiciéramos, créanme que muchos de estos problemas que hemos mencionado, a los cuales tenemos que atender en respuesta, no estarían al nivel que están. Seguramente habría dificultades, pero no a los niveles que están. Así que cuando usted haga el ejercicio libre de su voto, piense en cuáles son esas oportunidades para estas, por lo menos 5 necesidades que mencionamos. Y las mencioné hablando de economía o pobreza, educación, campo, familia y Dios. Pero la verdad es que sería pensar en primero Dios, segundo familia, tercero campo, cuarto educación y por último pobreza, porque la pobreza es un resultado de los anteriores. Así que sería recomponer la figura y mirar en el orden de prioridad qué es lo que estamos atendiendo para ver qué respuesta podemos brindar adecuada. Muy bien, es algo que cada uno de nosotros tiene que hacer y tenemos que por eso elegir. Usted no está forzado a votar por nadie. Desafortunadamente, en estos procesos sociales que vivimos, uno casi que se ve obligado muchas veces a votar ¿por quién? Por el candidato del jefe. ¿Cierto? El jefe es una ficha política y entonces el jefe necesita levantar votos y los primeros que son en su lista candidatos son sus empleados y tienen que votar para mantener su puesto. Otros porque los contratos que van a celebrar tienen vínculo con una persona elegida. Así muchas veces elegimos y ese no es el factor que debía primar en el proceso de elección. Elección implica escoger qué es lo mejor que tenemos. Y dentro de ese proceso dar el voto, así sea en un momento determinado un voto que no dé el resultado que uno espera. Un cristiano me dijo en estos días, pero si yo voto por los cristianos es un voto perdido, porque son una minoría. Si usted mira las encuestas de cualquier medio de comunicación, ¿dónde aparecen los partidos cristianos en las encuestas? No aparecen. Y al menos conocemos que hay 2 fuertes presencias cristianas en este proceso electoral, pero no aparecen en las encuestas. Entonces, si usted va a votar por uno de esos 2, dice, pero yo ¿por qué voy a votar por ese si es un voto perdido? Más bien, apoyemos a otros para que otros no sean elegidos. ¿No es lo que normalmente pensamos? No estamos pensando de una manera selectiva. No estamos pensando en qué es lo mejor. Simplemente estamos pensando en que para que otros no sean, tenemos que tomar una decisión contraria. Perdón. Si esa es la forma en que elegimos, pues no nos quejemos de lo que tenemos. Pero si tomamos conciencia, y la conciencia comienza aquí, con la responsabilidad que entendemos de Dios, obviamente puede que hoy no tengamos el resultado que esperamos, pero si nosotros trabajamos a conciencia en el corazón de las personas para que lleguen a ser conscientes de esa responsabilidad, seguramente en el futuro tenemos otras oportunidades mejores. Pero el hecho de que yo descalifique la oportunidad presente porque es pequeña, simplemente sigo favoreciendo lo que siempre hemos hecho, votando por condición
de no favorecer a unos y favorecer a otros. Y aquí tenemos que ser muy conscientes. Ahora, también existe la opción de que nos equivoquemos. Y eso pasa en todo en la vida. Todo en la vida está sujeto al margen de error. Cuando usted eligió la carrera que estudió, si es profesional, usted tuvo la opción de elegir. Y en esa elección que usted hizo, pudo haberse equivocado. Muchos lo han hecho. Muchos tomaron una decisión y después en el camino se dieron cuenta que no era la decisión más adecuada de acuerdo a habilidad, capacidad, talento, recurso. Y finalmente tomaron en el camino otra decisión para involucrarse en nuestro proceso de preparación. Eso es posible. Y nosotros no le debemos temer al equivocarnos. Lo que le debemos temer es a no reconocer cuando nos equivocamos. A eso sí hay que temerle. Volverse terco y testarudo cuando uno reconoce que se equivocó, eso es lo más estúpido que en la vida uno puede hacer. Uno tiene que ser sensato y decir, me puedo equivocar, claro, pero por eso analizo previamente para que en el momento de tomar mi decisión haya el menos riesgo posible de equivocarme. Pero que nos podemos equivocar. Y una vez que la acción se dé, pues obviamente haremos los correctivos o perseveraremos en lo que inicialmente habíamos decidido. Pero eso es algo que puede suceder. Si no, caeríamos en un estado peor. ¿Cuál es el estado peor? De equivocarnos al elegir. De por temor a no equivocarnos, ni siquiera elegir. ¿Qué es lo peor que puede haber en la vida? La gente a veces se atemoriza a tal punto por el posible error que vaya a cometer que ni siquiera toma decisiones y ya falló y ya erró. Porque el libre albedrío, la voluntad dada, no fue para guardarla, sino para emplearla, para usarla. Y estamos aprendiendo a ser cada vez más asertivos en las decisiones. Y eso implica todo este proceso de formación, de preparación, de madurez en la vida. La mayoría de nosotros hemos llegado a estados donde empezamos a valorar lo que realmente vale la pena. Solo que a veces nos toma muchos años considerarlo. Porque aunque nos lo dicen los que ya lo han vivido, hasta que no sea experiencia personal o individual no lo aceptamos. Siempre los que ya van llegando al final de la carrera nos dicen, mire, hay cosas que son más importantes que lo material, pero mientras nosotros llegamos a ese estadio, más importante para nosotros es lo material. Cuando llegamos al mismo punto decimos, tenían razón. ¿Por qué no hicimos caso cuando escuchamos? Porque es parte de nuestra naturaleza. Nosotros oímos pero no escuchamos. Recuerde lo que vimos hace casi un mes, que por no haber escuchado, por no haber visto, no tuvimos en consideración la transformación de nuestro ser interior para que viniese sanidad en nuestras vidas. Jesús bien lo dijo, ustedes ven pero no observan, ustedes oyen pero no escuchan. Les he dicho, les he advertido, les he amonestado, pero no han hecho caso. Cuando viene la situación difícil, el quebrantamiento, ahí sí se acuerdan de lo que les había dicho. Si lo hubieran tenido en cuenta antes de, no hubieran tenido que pasar por las experiencias dolorosas. Y eso es lo que nosotros a consideración, aún en este proceso, tenemos que aplicar como en cualquier otra área de nuestras vidas. No tema equivocarse. Mire, casarse es un tiro al aire. ¿O no? Y uno hace el proceso. A uno le enseñan en la iglesia, al menos le enseñan, mire, primero una relación de conocimiento, después una amistad especial, un noviazgo, un compromiso y un matrimonio. ¿Cuál es el problema? Se están casando a los 35 a 40 años, todavía hay tiempo para que hiciesen todo el proceso. Eso de conocí, amor a primera vista, el riesgo aumenta. Pero cuando usted conoce a la persona, cuando usted se vuelve amigo de la persona, cuando esa persona se vuelve un amigo especial, cuando usted llega a comprometerse con ese amigo especial y cuando finalmente decide casarse con esa persona, es porque ya ha hecho un proceso donde usted entiende que es la persona que mejor se ajusta a lo que son sus realidades y necesidades y proyectos. Y con todo eso podemos equivocarnos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema está en que analicemos bien, que bajemos al mínimo posible los riesgos, que tomemos decisiones y en el caso de que nos hayamos equivocado, ¿cómo hacer los ajustes?
Pues si es una empresa uno puede cerrar ese y replantear cosas, pero si es casados no puede cerrar esa empresa. Tiene que buscar cómo encontrar solución a las dificultades en el camino. Nosotros nos apoyamos el hecho de que una persona diga, mire, es que yo creo que me equivoqué. Y lo dicen después de 40 años. Pues fuera equivocado al principio, tarado los 40 años que no se dio cuenta y no hasta ahora. ¿Cierto? Perdón. Sí, normalmente en una relación van a haber dificultades, problemas, pero se pueden tomar decisiones. ¿Sabe qué? Todo matrimonio que está en crisis se puede salvar. Siempre y cuando las partes involucradas estén dispuestas a hacer ajustes individuales. Pero se puede salvar y se puede fortalecer mejor todavía. Eso es lo que nosotros proponemos. Por eso digo que aún es un tiro al aire, ¿no? Uno le pide al Señor, dirígeme, Señor, ¿cuál es la que tenías preparada para mí? Y a lo mejor el Señor nos guía, pero eso no quiere decir que sea fácil. Eso no quiere decir que sea fácil, pero con la ayuda del Señor se vuelve mejor cada día. Muy bien, tenemos que pedirle a Dios sabiduría. Colosenses capítulo 3, versículo 17, para justificar la traída de la Biblia hoy. Colosenses 3, 17. Dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo para la gloria de Dios. Por eso aquí es importante que todo lo que hagamos, siempre pensemos de qué forma lo que estoy haciendo va a agradar a Dios. Si los intereses no son estos que estamos planteando, los intereses de un bien de una nación, los intereses de un bien de una sociedad, sino los particulares, estamos cayendo en la naturaleza propia nuestra que se llama egoísmo. Y Dios nos llamó a liberarnos de eso. ¿Sabe quién fue el primero que lo hizo? Dios. Porque siendo en forma de Dios, no teniendo por qué asumir forma humana, lo hizo. Y siendo hombre, dice el libro de Filipenses, se hizo siervo de los hombres. Ni siquiera fue en condición similar a la nuestra, sino se rebajó a ser siervo de los hombres y dar su vida inocente por los culpables. Así que pregúntele a Dios cuál es la naturaleza de Dios. La naturaleza de Dios es una naturaleza generosa, dadivosa siempre. Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Amó y viene como consecuencia dar. Todo lo que hagamos, que lo hagamos para glorificar a Dios en nuestras vidas. Que todo lo que nosotros decidamos, lo decidamos pensando, habiendo orado por ello, habiendo reflexionado y tomando la mejor decisión. Créame que esto nos favorecería en todo, en lo personal, familiar y en lo social. Por eso hay que considerar que aún los que hayan de ser elegidos tendrán que tener esto como premisa en sus vidas. Todo lo que hagan de aquí para allá no va a ser para beneficiar solamente a su elector, ni solamente al partido que le dio el aval, sino tiene que ser para honrar a Dios que le dio autoridad donde está colocado. Porque eso es lo que la Biblia dice, toda autoridad viene de Dios. Una persona elegida para estar en autoridad recibe autoridad de Dios y a Dios tendrá que darle cuentas. Así que este versículo es un versículo que prima en todas las personas. Como iglesia, ¿cuál es nuestra responsabilidad directa? Le voy a invitar a que vaya a 1 Timoteo 1, del 1 al 2. 1 Timoteo 1, del 1 al 2. Dice en 1 Timoteo 1, del 1 al 2, exhorto ante todo. La palabra exhortación es una palabra que muchas veces se malinterpreta como un regaño. Es que lo exhortó, lo regañó. No. La exhortación es un llamado fuerte. La exhortación es una forma de traer la atención total. Les exhorto, cuando Dios habla de exhortar, habla de que ponga cuidado de lo que le voy a decir. Exhorto ante todo. Hay muchas cosas que tenemos que hacer, hay muchas cosas en las que tenemos que trabajar, pero hay unas que son ante todo. Esta de la que nos va a hablar por lo menos Pablo cuando le comunicó a Timoteo en esta epístola, le está diciendo, te exhorto ante todo. ¿Ante todo qué? Dice, a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias. ¿Sabe, señora? 1 Timoteo 2, del 1 al 2. 2 del 1 al 2. 1, por eso estoy diciendo 2 del 1 al 2.
Yo rápido cambié, yo me arrepiento y cambio rápido. Ustedes no dan lugar al arrepentimiento. Es 2 del 1 al 2. 2 del 1 al 2. Exhorto ante todo, dice, que se hagan oraciones, rogativas, peticiones y acciones de gracias. Mire, todo eso se podía resumir diciendo simplemente oren. Pero ¿por qué Pablo empleó 4 expresiones que tienen que ver con la oración? Cuando hablaba de lo que es antes que todo. Oren a Dios con rogativas, con peticiones, háganlo con acción de gracias. Lo más importante en la vida de una persona es que tenga una relación de comunión con Dios, y la forma de comunicarnos en esa comunión es a través de la oración. Si necesitamos dirección para hacer lo que agrada a Dios, necesitamos una comunión que se fundamenta en la relación de comunicación. Y Dios dice, hablen, pidan, rueguen, y nos pide que lo hagamos a Él. En el Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad en el cielo como en la tierra. Mire, esto es lo que Jesús enseñó cuando nos enseñó a orar, porque los discípulos sabían oraciones, pero no sabían cómo comunicarse con Dios. Sabían oraciones muchas veces, y personalmente se lo digo por experiencia, nosotros tenemos rezos repetitivos. Yo les hablé en alguna oportunidad cuando mi mamá, joven todavía, y nosotros niños, mi mamá tenía en su mesa noche toda la cantidad de novenas que usted se pueda imaginar para santos, para santas y para todos. Y ella recurría a sus rezos y lo hacía religiosamente. No la estoy juzgando, es lo que ella sabía, conocía y hacía religiosamente. Y pues otras experiencias que ya les he narrado en otras oportunidades que ella tenía, donde su fe, aunque una fe limitada en el conocimiento de ese Dios, era una fe rigurosa, al menos practicante era. Y muchas veces nosotros nos acostumbramos a los rezos, a las repeticiones. Cuando los discípulos le dijeron a Jesús, enséñanos a orar, no es porque ellos no hicieran oraciones, si lo que más hacen los judíos son oraciones, sino que los discípulos le decían a Jesús, enséñanos a orar como tú oras, porque cuando tú oras rompes todos los esquemas, todas las oraciones que nosotros en el judaísmo tenemos. Tú no repites las cosas, tú hablas como si tuvieses a Dios el Padre de frente. Pues eso fue lo que Jesús dijo. Muy bien, entonces ustedes cuando oren digan, Padre nuestro que estás en el cielo. Lo que Jesús estaba enseñando era una forma de orar, no una oración más. Y nosotros caímos en el rezo repetitivo del Padre Nuestro. Y muchas veces uno cuando pregunta, ¿usted ora? La gente dice, sí, yo oro el Padre Nuestro, el Ave María. Repetimos rezos. Orar es hablar. Y cuando habla de ruegos, peticiones, cuando habla de súplicas o acción de gracias, hay diferentes formas en el momento para orar. Cuando usted está en una emergencia, ¿qué hace? ¿Se pone a dar gracias? Lo primero que usted hace es pedir. Y si la cosa es grave, ¿usted qué hace? Rogar. Y no es lo mismo que pedir. Yo muchas veces le pido a mis hijos, o les pedía cuando estaban, ahora solamente queda Mónica, que se sienten a la mesa. Pero usted sabe que después de 2, 3, 5 minutos uno tiene que rogarles que pasen a la mesa o no. Eso es la diferencia entre pedir y rogar. Muchas veces uno pide y no ve la respuesta ahí mismo. Entonces tiene que rogar. Bueno, eso es lo que dice. No solamente hagan oraciones, rezos repetitivos, hagan comunicación con Dios, y si tienen que rogar, rueguen, si tienen que pedir, pidan, si tienen que agradecer, agradezcan, porque no siempre es pedir. La vida nuestra se acostumbra a estar pidiéndole a Dios todo el tiempo. ¿Y por qué no le das gracias por todo lo que tienes? Bueno, eso es ante todo. Les exhorto ante todo a que hagan oración de todas las formas posibles. ¿Pero por quién? Por todos los hombres, versículo 1. ¿Sí o no? ¿Por quién debemos orar? Por todos los hombres. ¿Me quieren aguantar en esta mañana? ¿Sabe qué implica todos los hombres? Lo que llamamos buenos y lo que llamamos malos. Dios no nos dice que oremos solamente por los que hacen el bien. Dios nos dice que debemos orar, rogar, suplicar a Dios porque también los que hacen el mal sean bendecidos, direccionados, reorientados en la vida. También tenemos que orar por ellos, todos los hombres.
Es que los cristianos nos hemos nosotros pendulado a que oramos solamente por los que son buenos, los que son malos se los llevó el que lo trajo. Pues la Biblia dice que Jesús anda buscando salvar a los que están perdidos. O sea que a la larga Él está aquí con nosotros, pero su mayor intención es estar allí rescatando a los que todavía no lo conocen. Es por todos los hombres que hay que orar. Y hoy tenemos la oportunidad de orar por todos los candidatos que hay en listas, ¿o no? Nosotros no podemos caer en lo que cae la gente, que para resaltar el candidato de mi predilección hablo mal del otro candidato. Usted no debe hacer eso. Usted debe orar para que en este proceso consciente que estamos tratando de llevar a cabo en el día de hoy, y lo haremos en mayo y lo haremos posiblemente en junio, lo hagamos pensando en lo mejor que tiene esta nación para que sea dirigida por ellos. Y tenemos que orar a Dios por eso. Muchos de ellos no conocen de Dios, como usted y yo lo conocemos. Pero eso no quiere decir que están exentos de llegar a conocerlo como lo conocemos. Y por favor, cuando dice allí por todos los hombres, en el versículo 2 enfatiza por los reyes y por los que están puestos en eminencia. O sea, oremos por todos los hombres, pero en especial por aquellos que están puestos en eminencia, en posiciones de gobierno. Hace 8 días les decía que hemos caído los cristianos en lo mismo que estaba haciendo todo el mundo. Campañas sucias, aún a favor del cristianismo. Y eso no es válido desde el punto de vista bíblico. Yo no tengo que andar ensuciándole la moral, su reputación, su vida personal o privada a una persona para resaltar mi propio valor. La Biblia dice: oren por todos los hombres, los que están puestos en autoridad, así en el ejercicio no sean lo mejor. ¿Y para qué debemos orar por todos los hombres y en especial por los que están en autoridad? Miren lo que concluye diciendo Pablo a Timoteo: para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dígame si el fin último no justifica que nosotros hagamos lo que Él nos pide. Si lo que nosotros queremos es vivir quieta, reposada, en piedad y en honestidad, ¿qué tenemos que hacer? Pues orar por todos los hombres, más por aquellos que están puestos en gobierno. Y eso nos corresponde. Aún el que haya sido elegido en el día de hoy o vaya a ser elegido presidente en el mañana, si no es su candidato, ore por él. Ore por él. Eso es lo que la Biblia pide, para que podamos tener tiempos para vivir reposada y quietamente, y para que venga la piedad y la honestidad. Usted sabe que nuestro problema número 1 es corrupción. El único antídoto a eso es la honestidad. Para que venga honestidad tenemos que hacer lo anterior: orar por todos los hombres, en especial por los que están en autoridad. Y quiero dejarle un pasaje para que usted pueda revisar más detenidamente. Lo voy a leer rápidamente. Daniel capítulo 4. Este es un testimonio de un gobernante. Testimonio de un gobernante. Un gobernante que no creía en Dios como usted y yo creemos. Un gobernante que consideraba a muchas deidades sus dioses, y entre esas grandes deidades él mismo era Dios. Vamos a leer Daniel capítulo 4. Si usted me acompaña allí en esta última parte. Es un testimonio, oiga bien, es el testimonio de un político puesto en gobierno, llamado Nabucodonosor, rey de Babilonia. Históricamente, no solamente desde el punto de vista bíblico, Daniel 4, sino históricamente usted puede consultar a Nabucodonosor como rey de Babilonia y podrá ampliar lo que es el concepto que vamos a manejar en Daniel 4, que está reducido a episodios en su vida que fueron muy importantes. Daniel 4, versículo 29. 12 meses más tarde, estoy leyendo una versión parafraseada, de pronto no diga exactamente lo mismo en la suya, pero la idea: 12 meses más tarde, el rey caminaba sobre la terraza del palacio real en Babilonia. Un día cualquiera de la vida de Nabucodonosor, él caminaba por el palacio real. Si usted revisa la historia, en la historia tenemos 7 grandes maravillas en la antigüedad. ¿Cuáles fueron? Los jardines colgantes de Babilonia eran unos. El de Rodas 2, las pirámides 3, ¿recuerda? Hay 7 grandes maravillas. Hoy día están revaluándolas porque pues, la capacidad es mayor hoy día. Pero hablemos de esas 7 maravillas. Una de ellas
eran los jardines colgantes de Babilonia. Desafortunadamente todavía Kodak no había nacido, ni Panasonic, ni nunca estas marcas donde hubiese registros fotográficos o fílmicos de lo que eran los jardines colgantes de Babilonia. Y si usted ubica Babilonia, es una de las regiones más desérticas, con la gran bendición de dos ríos cercanos que se llaman el Tigris y el Éufrates. Y este hombre supo canalizar esos ríos para llevarlos a la ciudad y hacer de los jardines una de las maravillas que todo el mundo quería ir a ver. Él estaba mirando ese día el panorama de la ciudad de Babilonia con sus jardines. Digámoslo de esta forma, él se estaba deleitando ese día con lo que sus ojos apreciaban, fruto de lo que él había logrado hacer. Dice en el versículo 30, y contemplaba la ciudad y dijo: miren esta grandiosa ciudad de Babilonia, grandiosa ciudad de Babilonia. Edifiqué esta hermosa ciudad con mi gran poder para que fuera mi residencia real, a fin de desplegar mi esplendor majestuoso. Estas son palabras de un gobernante que llegó a hacer cosas impresionantes, entre ellas esos jardines y la gran ciudad de Babilonia. Si ustedes revisen la historia, Babilonia era inexpugnable. Era una ciudad tan segura, en esa época las amurallaban alrededor, tan segura que ellos no temían a los enemigos, porque sus murallas eran suficientemente seguras. Y eso lo hizo Nabucodonosor. ¿Sabe cuál fue la única vulnerabilidad de la ciudad de Babilonia? El agua que surtía los jardines. Porque esa agua que fue canalizada de los ríos Tigris y Éufrates para que viniese a la ciudad para alimentar esos jardines, tenía que pasar por debajo de esa muralla. Y lo que hicieron los medos y los persas en su momento fue parar esos canales y meterse por debajo de la muralla. Lo que era inexpugnable finalmente cayó, registro histórico. Pero un hombre que está viéndolo y desde su punto de vista dice: esta es la gran ciudad que yo construí con mi poder y para mostrar o desplegar mi majestuosidad. Está hablando de un hombre soberbio. Bueno, el mundo no lo llama así, estamos hablando de un hombre exitoso. El mundo no habla de soberbia, el mundo habla de éxito. Mire el éxito de este hombre. Y ahí está. Y él dice: mi poder, nadie más, yo lo hice. Y estoy demostrando mi capacidad, mi gloria a través de esto. Bueno, eso fue lo que él dijo. Pero dice el versículo siguiente: y antes de que él terminara de decir estas palabras, se oyó una voz del cielo que decía: Rey Nabucodonosor, este mensaje es para ti. Ya no eres gobernante de este reino. Él estaba diciendo: esta ciudad que yo creé grande y maravillosa y que demuestra mi majestuosidad, estaba terminando de decir eso, y una voz del cielo dijo: oh rey Nabucodonosor, hasta hoy eres rey en esta ciudad. ¿Quiénes eran? Darío, Ciro, los persas que después conquistaron. Esa voz del cielo se escuchó también en el Nuevo Testamento 2 veces. Una vez cuando Jesús bajó al río Jordán para ser bautizado por Juan el Bautista, cuando lo estaba bautizando, una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en él tengo toda mi complacencia. Y esa misma voz se repitió en el monte de la Transfiguración, cuando Jesús estaba con Moisés y Elías, y estaba Pedro, Jacobo y Juan a sus pies. Y Pedro dijo: Señor, ¿sabes qué? Bueno es para nosotros estar aquí, quedémonos aquí, no tenemos necesidad de volvernos. Esto es una visión extraordinaria, no hay que regresar. Dios tuvo que mandar a callar a Pedro diciendo: Pedro, escuche, este es mi Hijo amado. Escuche, este es mi Hijo amado. ¿Sabe quién está hablándole a Nabucodonosor miles de años antes? El mismo Dios diciéndole a Nabucodonosor: te equivocaste. Aunque tú hiciste esto con tu poder y estás reflejando la majestuosidad de tu gobierno, tú no eres el más grande aquí, y a partir de hoy se acaba tu reinado. ¿Qué sucedió? Amonestación: serás expulsado, versículo 32, de la sociedad humana, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. Durante 7 periodos de tiempo, 7 años, vivirás de esta manera hasta que reconozcas
que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que Él elija. Ese día esa voz del cielo le dijo: te equivocaste por algo muy pequeñito, y es que tú no eres el más grande. Aquí está el más grande, y durante 7 años vas a vivir alejado de la sociedad. No te voy a matar, te voy a alejar de la sociedad. Y vas a vivir como un animal en el campo. Nadie te va a tener en cuenta a partir de ahora durante 7 años. Y después de 7 años te volverán a llamar al gobierno. Pero en estos 7 años vas a aprender que hay un Dios en el cielo llamado el Altísimo, que gobierna sobre los reinos y elige a quien Él quiere. Oiga lo que está diciendo este pasaje. Y por favor, vaya a la historia y busque a Nabucodonosor y busque episodios en la vida de Nabucodonosor, y usted verá que hay un episodio en la vida de Nabucodonosor cuando su corregente tuvo que direccionar el país porque él no estaba en capacidad de hacerlo. Y cuando usted revise la capacidad, o más bien la incapacidad para no poder dirigir, usted va a encontrar que estaba descalificado mentalmente para dirigir la nación, porque vivía como un animal durante 7 años. Mire, lo que quiero mostrarle es lo siguiente. Dios le dijo a Nabucodonosor: aquí tienes a Babilonia, gobierna. Tienes mi autoridad para hacerlo. Recuerde que toda autoridad viene de Dios. Y este hombre gobernó y se creció y aumentó y llegó a decir: Dios no existe, yo soy el que existe. Y Dios le dijo: venga un momentico, deja a Babilonia quieta, venga usted para acá que necesitamos charlar sobre este asunto. Y voy a llevarte a vivir como un animal 7 años para que entiendas que tú no eres grande. Que si yo quito mi favor de tu lado, tú quedas como un animal 7 años. Y eso fue lo que hizo. No le quitó Babilonia, le hubiera matado. Le hubiese dicho: mire, por altivo, por orgulloso, por soberbio, tenga. Pero ¿sabe qué hizo? Venga, y quiero tratar con usted sobre ese asunto. Mire, esto le ha pasado en la vida a más de uno. Dios nos ha entregado cosas y nosotros nos ensoberbecemos de lo que nos entrega. Y el Señor en un momento determinado no es que nos quite las cosas, nos quita a nosotros de ahí. Y nos lleva a un proceso de trato para que entendamos que eso que tenemos ahí, Él nos lo dio. Y que Él es el dueño de eso y nosotros solamente somos administradores. Venga, 7 años a tratar. No sé cuánto tiempo le tome a veces esos tratos a su vida, ni qué tipo de tratamiento Dios le haga. Pero ¿sabe qué? A Nabucodonosor le fue terrible. Perdió el juicio y la gente lo descalificó. Su corregente rigió, porque recuerde que a rey muerto, rey puesto. Mientras no muriera el rey, seguía siendo rey, aunque no gobernara. No lo podían descalificar. Simplemente pusieron un corregente mientras él estaba en esa condición, que esperaban que fuera lo más corto posible. Fue 7 años. ¿Qué pasó a los 7 años? Dice en el versículo 33: en ese mismo momento se cumplió la sentencia y Nabucodonosor fue expulsado de la sociedad humana. Comió pasto como el ganado y lo mojó el rocío del cielo. Vivió de esa manera hasta que el pelo le creció tan largo como las plumas de las águilas y las uñas como las garras de un ave. 34. Cuando se cumplió el tiempo, todo tiene su tiempo. Y cuando Dios dice 7 años, son 7 años. Cuando se cumplieron los 7 años, mire lo que está diciendo Nabucodonosor ahora. Dice: yo, Nabucodonosor, levanté los ojos al cielo. Después de 7 años de ese trato, Dios dijo: 7 años, vamos a hacerle el examen a ver si aprendió la lección. Y él levantó los ojos al cielo a responder a aquella voz que hace 7 años le había dicho: hasta hoy vas a gobernar. Y dice en el versículo 34: recuperé la razón, alabé y adoré al Altísimo y di honra a aquel que vive para siempre. Un rey que no era cristiano, pero se convirtió. Luego dice: su dominio es perpetuo y eterno es su reino. Todos los hombres de la tierra no son comparados con él en nada. Él hace lo que quiere entre los ángeles del cielo y entre la gente de la tierra. Nadie puede detenerlo ni decirle: ¿por qué haces estas cosas? ¿Sabe qué sucedió con Nabucodonosor? Hizo un cambio. Después de 7 años en esa condición, levantó los ojos al cielo y dijo: realmente hay un ser altísimo. ¿Y sabe de quién venía esa información? Revise en qué libro estamos leyendo esto. Daniel. Daniel estaba al lado de Nabucodonosor desde el principio de su reinado, y Daniel le recomendaba que volviera sus ojos a Dios, pero Nabucodonosor, en su soberbia y altivez, en su prepotencia, nunca quiso hacerlo por las buenas.
y Dios le tocó llevarlo a un tratamiento difícil. Pero estamos viendo a un Dios que lo vuelve y lo toma otra vez a su lugar. Aprendiste la lección, reconociste que no eres tú el más grande, que hay alguien más grande que tú. Muy bien, vuelve a ser el gobernante. Versículo número 36. Cuando recobré la razón, también recuperé mi honra, mi gloria y mi reino. ¿Sabe qué? Cuando uno reconoce, uno recupera muchas cosas que ha perdido en la vida. Mire, esto aplíquelo al perdón, por ejemplo. Cuando usted tiene la capacidad de perdonar, usted recupera cosas que había perdido, entre ellas la más valiosa, la paz. Porque mientras haya amargura, resentimiento, ira, enojo, guardado en su corazón, usted no tiene paz. Siempre habrá momentos, circunstancias y personas que le recordarán lo que pasó y usted perderá su paz. Pero cuando usted hace lo que tiene que hacer, recupera las cosas perdidas. Él hizo lo que tenía que hacer y recuperó todo lo que había perdido, su reino, su gloria, su honra. Y luego agrega diciendo, mis asesores y nobles me buscaron y fue restituido como cabeza de mi reino con mayor honra que antes. Ni siquiera le devuelve a la misma posición en que estaba antes, sino que aún lo eleva más que antes. Solo que ya Nabucodonosor no dice, miren mi gran ciudad, sino miren lo que Dios me ha permitido hacer. Miren la gloria que Dios me ha permitido tener. Miren, ya el lenguaje había cambiado en su vida porque su corazón había sido transformado. Y concluye diciendo, ahora yo, Nabucodonosor, alabo, glorifico y doy honra al Rey del cielo. Todos sus actos son justos y verdaderos y es capaz de humillar al soberbio. ¿Cuál era el problema de Nabucodonosor? Ahí lo está confesando. Dios humilla a los soberbios. Y así se repite en la Biblia. Dios resiste a los altivos y da gracia a los humildes. Todo esto que va a suceder y las personas que van a estar puestas en autoridad, si algo tenemos que orar por ellos, es porque sean humildes, no altivos, no soberbios. Porque la soberbia solamente es la antesala a la caída. La humildad es la antesala a la exaltación. Y esto apliquémoslo en nuestro caso personal. Porque aquí estamos hablando de que Dios coloca en gobierno a quien Él quiere. Y también lo puede quitar cuando Él quiere. Porque la autoridad mayor, superior, sigue siendo Dios. Pero aquí, ¿qué aprendo? Que mire, lo que uno tiene que hacer en esta vida es todo lo mejor que puede hacer, sin olvidarse que por encima de nosotros está Dios. Y que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, sea hecho para la gloria de Dios. Oremos este día y oremos lo que nos falta de este proceso electoral de este año. No le estoy diciendo por quién va a votar. Lo que le estoy diciendo es tenga en cuenta que es una decisión que usted tiene que tomar de forma responsable y muy bien pensada. Porque si algo nos obliga al cristianismo es a ser responsables con la sociedad en la que Dios nos colocó. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor. Padre, en este día te queremos agradecer por este proceso que se comenzó a las 8 de la mañana, en el cual van a ser elegidas personas que van a estar en puestos de autoridad, Senado y Cámara en particular. Y en el futuro, Señor, en el mes de mayo tendremos la elección para presidente de esta nación los próximos 4 años. Muchas veces de forma equivocada pensamos que este era un asunto que nada tenía que ver con nosotros. Aún muchas veces pensamos que éramos apolíticos, no nos interesa la política, no queremos saber nada de ella, no nos queremos involucrar en ella. Pero en la medida en que conocemos tu palabra y a través de ella tu concepto, tu cosmovisión de las cosas, inmediatamente entendemos nuestra responsabilidad con el entorno. Tanto desde el principio, ese entorno de naturaleza que nos entregaste, porque nos pusiste para gobernar. Tu palabra dice que Adán y Eva fueron colocados para ser mayordomos en el Edén, guardar del huerto, cuidarlo, labrarlo, estar pendiente. Tú nos diste responsabilidades. Adán lo colocaste en esa oportunidad como la primera autoridad delegada en el universo, porque tú seguías siendo el Dios soberano en él. Y Adán hizo
durante algún tiempo lo que tú querías y esperabas de él en autoridad. Pero luego se rebeló, Señor, y quiso hacer lo que mejor le pareció. Y aquí caemos en esta historia que va hasta nuestros días, en un proceso donde las consecuencias de nuestras decisiones sin reconocer el señorío y autoridad que tú tienes, nos ha traído lo que vivimos hoy. Pero también tú, por tu gran amor para con nosotros los hombres, criaturas hechas a tu imagen y semejanza, elaboraste un plan de redención que involucró el hacer a tu propio Hijo Jesús humano como nosotros, y siendo hombre como nosotros, hacerlo siervo hasta la muerte y muerte de cruz por nuestros pecados. Si alguien nos enseña acerca del valor, de la entrega, del amor incondicional, eres tú. Y que cuando es así, obviamente las obras que se hacen tienen un final feliz. Cristo Jesús murió por nosotros y nosotros por Él vivimos. Porque tu palabra así lo dice: así como la muerte vino a un hombre y por ese hombre a todos los hombres la muerte espiritual, así también la vida vino por un hombre que entregó su vida por nosotros, a todos los que en Él creen. Señor, reconocemos que tú eres Señor no solamente en nuestras vidas, sino también eres Señor en nuestras familias. Y también deseamos que seas el Señor en nuestra sociedad. Por eso cuando en estos episodios que periódicamente se presentan, queremos entender cuál es el nivel de responsabilidad que tenemos para ejercer. No es solamente porque la Constitución dice que tenemos un deber y un derecho, que tenemos una obligación moral, ética, social, sino porque queremos agradarte en todo, Señor. Y tú dices que debemos orar por todos los hombres, en especial por aquellos que están puestos en eminencia o autoridad, para que tú, oh Dios, los bendigas a ellos y en el buen ejercicio del gobierno que ellos lleven a cabo, vengan para nosotros tiempos quietos y reposados, donde la piedad y la honestidad sean el resultado de esos tiempos. Tú eres un Dios que has tejido finamente todas las cosas en el universo. Y no por el interés personal o particular tuyo, sino por el interés que tenías en nosotros. Toda nuestra vida ha sido así. Nada en nuestra vida ha sido ni casual ni fortuito, sino de alguna manera tu sabia dirección ha entretejido cada circunstancia, cada momento, cada persona, cada lugar, para que hoy seamos lo que somos y podamos llegar a ser lo que esperas de nosotros. Por eso en este día en especial oramos por Colombia, oramos por esta nación que tú nos diste, hermosa herencia que nos entregaste, dice tu palabra. Y también agrega el salmista diciendo: y es bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y eso nosotros creemos, que en la medida en que cada uno de nosotros como individuos, cada uno de nosotros como parte de una familia y cada una de estas familias como parte de una sociedad nos volvamos a ti, tendremos la opción que tanto nos demandan y esperan de nosotros la iglesia, que seamos la respuesta a la estructura básica de la sociedad en la que vivimos. Por eso no podemos caer en el error de elegir a la carrera, de elegir por intereses muy personales, mezquinos muchas veces. Ayúdanos a tomar conciencia de la responsabilidad delante de ti, porque todo lo que hagamos lo debemos hacer para honrarte a ti. Señor, bendice lo que en este día se decida para el futuro de nuestra nación. Y las personas que sean elegidas, bendícelas. Desde ya oramos en acción de gracias por ellas, por haber sido elegidas, pero también oramos para que ellas mantengan la humildad en sus vidas, en sus corazones. Que la soberbia no los lleve a que reciban tratos difíciles y nosotros las consecuencias de ello, sino más bien la humildad les lleve a ser direccionados
y con ello la bendición y el bienestar para la nación. En mayo, Señor, tendremos la segunda oportunidad de ejercer el voto y también te pedimos nos direcciones para hacerlo correctamente en la persona de quien será presidente de la nación en el futuro.